Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa, local, regional, nacional e internacional. Hoy con una agenda nacional y local bastante agitada, en medio de movilizaciones el día de ayer en todo el país, movilizaciones en contra del actual presidente de los colombianos, Gustavo Petro, y decimos esta expresión en contra porque lo que manifestaban la mayoría de los ciudadanos que estaban en las calles era un llamado a la libertad y a la democracia. Sus voces implicaban un rechazo a la actual gestión de gobierno y, contrario a lo que se esperaba, se vieron nutridos grupos en diferentes ciudades del país. En la capital de la República, la Plaza de Bolívar se llenó. En Medellín, la movilización fue masiva. Barranquilla, por supuesto, no se quedó atrás, y así en las principales áreas urbanas de Colombia, un grupo importante de ciudadanos, casi siempre alineados hacia sectores de derecha en el espectro político, se manifestaron. Y hoy vamos a analizar este tema, pero de entrada podemos decir que celebramos desde aquí que las movilizaciones puedan hacerse en paz. Y esto es un fenómeno de doble vía, que no existan alteraciones al orden público, daño a la propiedad privada, brotes de violencia y, por supuesto, cualquier tipo de agitación que irrumpa contra la salud social y la vida en paz puede dar indicadores de estar en un buen nivel de nuestra democracia. Esperemos que esto permanezca así y que la polarización no encienda mechas donde no las hay, que puedan construirse puentes a través del diálogo y la comunicación para escuchar al otro, al diferente, y para evitar formas de intolerancia que nos recuerden páginas oscuras de nuestro pasado. Además de estas movilizaciones, el día de hoy la Corte Suprema de Justicia ha dicho que todavía no tiene un consenso, un acuerdo, los votos necesarios para la designación de la nueva fiscal general de la Nación de la terna enviada por el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, se ha convocado para el día martes a una nueva sesión. Algunos magistrados han manifestado que ya se está más cerca de encontrar ese acuerdo y las deliberaciones, las opiniones, los estudios, la revisión y los análisis parecen continuar. Esperemos que esta interinidad pueda superarse y que el país conozca ya quién será la nueva fiscal general de la Nación. También se dio un debate en el Congreso de control político y una propuesta en una reunión de un grupo importante de congresistas del Caribe con el presidente de la República para abordar el tema de la carestía en la facturación de los servicios públicos domiciliarios, específicamente en la energía, que vamos a analizar hoy con nuestros invitados. Está con nosotros el doctor Nelson Amaya. Nelson Amaya es abogado, especialista, ha sido representante a la Cámara, viceministro, es escritor, analista político, columnista, entre muchas otras actividades, y por supuesto ya es panelista habitual en El Termómetro. Doctor Nelson Amaya, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente en este programa y en CTV Barranquilla. Muchas gracias, Julio César. La invitación que me haces es mandatoria porque estamos obligados a pensar, y no solamente a pensar, sino también a actuar en todo lo que tiene que ver con las grandes responsabilidades que tenemos como ciudadanos y como miembros de una colectividad que lucha por salir adelante. Nosotros
Estamos complacidos de estar aquí en compañía del doctor Herrera, en compañía de Marco Orozco, en compañía de el paisano Alo Zale, a nuestro gran amigo. De manera que con ellos esperamos tener un diálogo excelente, fabuloso y estimulante. Muchas gracias, doctor Nelson Amaya, por estar con nosotros. También nos acompaña el doctor Víctor Herrera Mitchell. Víctor Herrera Mitchell es abogado, periodista, escritor, estratega y analista político, es columnista además y director de noticias en La Voz de la Patria Celestial, emisora muy prestigiosa de la ciudad, con una amplísima experiencia en el periodismo y también en la investigación en diferentes temas. Doctor Víctor Herrera Mitchell, bienvenido al termómetro nuevamente y muchas gracias por estar habitualmente como panelista en CTV Barranquilla. ¿Tenemos problemas con el audio, doctor Víctor? Muchas gracias. Ahora sí, Julio César. Sí, señor. Bien, Julio César, gracias a ti por invitarnos a este panel maravilloso que seguramente del cual voy a terminar aprendiendo. Y con respecto al último tema de la energía, el alcalde de Cartagena, don Héctor Valle, acaba de anunciar que dice así en su cuenta de X: con profunda decepción anuncio que declinamos a la invitación de este sábado en Sincelejo a la cumbre energética Caribe organizada por el ministro de Minas y Energía. Los gobernadores, los alcaldes y la bancada Caribe no asistirá a esta cumbre energética del próximo sábado en Sincelejo por considerar que ya no quieren más diálogos, ya no quieren más promesas, lo que quieren son soluciones. Importantísima esta información, porque entonces hay más protestas, ya no solamente desde la ciudadanía, sino desde los mandatarios regionales. Veremos si esa actitud estratégicamente es la más idónea para generar algún tipo de presión en la toma de decisiones. Está con nosotros Hassan Fares. Hassan Fares es empresario, líder social y político, con una amplísima trayectoria como motivador, influencer en redes sociales. Ha sido candidato a la alcaldía de la ciudad de Barranquilla, entre otras actividades, y también es panelista habitual en este programa. Hassan Fares, bienvenido al termómetro y muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Julio, muchas gracias por la invitación nuevamente y para mí es un placer estar en CTV Barranquilla, que es la voz de todos, y gracias, Julio, y quiero nuevamente también un gran saludo a Nelson, a Víctor y a mi gran admiración y de la nueva generación que se llama Marco, que cada vez que está con nosotros, para mí eso me da mucha alegría porque él es la voz y la nueva cara de Barranquilla, porque Marco es marca, como siempre lo ha dicho, y esperamos yo quiera tener dieces de miles de Marco en los próximos 4 años. Gracias, Julio. Muchísimas gracias a Hassan Fares por estar con nosotros en este programa. Y está también con nosotros Marco Orozco. Marco Orozco es un reconocido empresario del sector de las comunicaciones. Es el presidente, fundador, director del medio Hora 24 Colombia. Entre otras actividades, ha sido precandidato a la alcaldía de Barranquilla, es profesional, especialista, magíster y también habitual líder social, político y panelista en este programa El Termómetro por CTV Barranquilla. Marco Orozco, bienvenido nuevamente al Termómetro y muchas gracias por estar con nosotros. Julio, buenas tardes. Gracias por darme esta oportunidad. Aquí siempre contento y feliz de acompañarte, acompañar también a todos los panelistas. Gracias por las generosas palabras a Hassan y bueno, aquí siempre contento de aportar en lo que necesites. Muchísimas gracias, Marcos Orozco. Iniciamos en esta conversación para darle un mensaje a todos. Aquí, los 5 que vamos a hablar en este programa, tenemos opiniones políticas muy diferentes, algunas de acuerdo en puntos
colectivos, encontramos puntos en común, pero también diferencias de visión, de perspectiva, y el mensaje que queremos darle al país desde este programa es decir, que se puede debatir con argumentos, con respeto y principalmente con la capacidad de escuchar y valorar las posiciones, así estemos o no de acuerdo. El respeto es la clave para la salud social y colectiva. Y vamos a entrar en materia porque hoy va a subir la temperatura en este programa, el termómetro. Iniciemos con las movilizaciones. Y una pregunta que quiero dejar en el tintero a nuestros expertos del día de hoy es, ¿cuál es el propósito de estas movilizaciones? ¿Son necesarias? ¿Tienen un objetivo claro? La intencionalidad de quienes convocaron y quienes se movilizaron era manifestar resistencia al gobierno. Por el contrario, había alguna protesta, reclamación o una propuesta específica para solucionar algún tipo de problema. Doctor Nelson Amaya, movilizarse en democracia es el ejercicio libre de la capacidad de expresar la opinión. La libertad de expresión está garantizada constitucionalmente. Pero ¿cómo vio usted ayer este escenario de las movilizaciones en todo el país? Bueno, Julio, primero un par de cosas así directas. Primero, me sorprendió. Nosotros aquí en Colombia nos despertamos cada día con una Colombia nueva. Yo no imaginé que las marchas fueran a llegar a la magnitud que tuvieron, porque tradicionalmente la gente de la derecha no se ocupa de salir a expresar su descontento. Primero ese punto. El segundo punto es que nadie puede llamarse dueño de la movilización. Nadie puede decir que algún sector político fue el que realizó la movilización y que puso a que las personas llevaran a cabo esa expresión política y pública expresa y multitudinaria en todo el país. El tercer punto, si hay algo que caracteriza y que resume la movilización, es un rechazo al gobierno. Ahí no he escuchado a algunas personas que dicen que es que la movilización se hizo porque la reforma a la salud, porque el señor, que los carrotanques en La Guajira. No, la reforma, la manifestación se hizo en suma como un rechazo general a la actitud y al gobierno de Gustavo Petro. De manera que lo que nosotros estamos observando es que si esto se liga con algo en el futuro, debería producir un salto importante en toda la gestión que se realiza en Colombia desde el punto de vista del aglutinamiento de la derecha. Y yo reto realmente a que haya un salto generacional importante para abanderar a las personas que no estamos de acuerdo en la forma como se lleva a cabo el gobierno por parte de la izquierda. Esta marcha ha tenido un título y un rotulado que llama la atención. Los convocantes la han denominado la marcha de la mayoría y contrasta esas marchas de la mayoría o de las mayorías en plural con la cifra oficial de la Policía Nacional que habla de 50.000 manifestantes. Doctor Víctor Herrera Michels, ¿cómo observó esta movilización? ¿Tenían un sentido claro? ¿Era un repudio al actual gobierno? ¿Se presentó algún documento propositivo o fue simplemente un acto de protesta y de demostración de poder? O como dicen algunos analistas, hay aspiraciones personales preparándose para cohesionar movimientos. ¿Qué podemos destacar de esta movilización? Por una parte, Julio César, las
movilizaciones son manifestaciones democráticas, amparadas por la Constitución Nacional, por el derecho a poder reunirse, protestar. Nos parece que, además de que fueron pacíficas, en ese sentido nos parece que el pronunciamiento de la ciudadanía es importante en cualquier sentido. Y lo que pasa es que la calidad o la cantidad parece que es lo que está demostrando o determinando el éxito de la misma. Pareciera que fueran más concentraciones políticas, desafortunadamente, que otra cosa, que se miden por el número de personas a las cuales asisten, pero que al final no tiene una agenda propia, no tiene una definición en cuanto a los puntos que se están rechazando por parte de la ciudadanía hacia el gobierno nacional. Entonces, en ese sentido, puede ser primero un capítulo inicial de lo que van a ser las elecciones del año 2026, una muestra de poder, como bien tú lo dices, para vigorizar a las masas y empezar a crear todo un clima político hacia lo que va a ser las elecciones del próximo año, del próximo 2026. Y seguramente también lo que estamos hablando es que fundamentalmente es la expresión de un grupo de ciudadanos que están en contra de Petro y que ha dicho, entre otras cosas, que los que organizaron la marcha son personas que tienen privilegios, que han venido teniendo privilegios, que se les está coartando o se les está quitando y que por eso están protestando. Pero desde el punto de vista democrático, bien por la marcha. En este país polarizado, lo que significa una marcha en contra de otro no es la expresión tan independiente y tan democrática como quisiéramos, sino a lo mejor un arma y una utilización y una forma de poder mostrar la autoridad y el poder frente a lo que viene en las elecciones del próximo 2026. Hay muchos puntos a considerar aquí y ya nuestros dos primeros analistas se han aproximado a factores clave. Quisiera proponer a quienes van a intervenir ahora que nos contaran desde su óptica si las marchas en Colombia han logrado conquistas, reivindicaciones en el último tiempo, porque sabemos que este país ha estado agitado permanentemente por la calle, pero sí los últimos 5 años, específicamente los últimos 6 años, ha habido todo tipo de manifestación, desde las manifestaciones violentas que vimos en el gobierno anterior, con saldos negativos de personas fallecidas y con cientos de víctimas en las calles, inclusive ciudadanos privados de libertad, ataques a la fuerza pública, a este otro tipo de manifestación que va en repudio y en rechazo hacia el gobierno nacional. Algunos manifiestan que, como bien decía el doctor Nelson Amaya y el doctor Víctor Herrera, hacia criticar y cuestionar las decisiones y el estado actual del gobierno. Pero la movilización, la convocatoria y la expresión ciudadana logra proponer, consultar y aportar al debate público. Hassan Fares, usted es un experto en movilizaciones, lo hemos visto permanentemente en actividades de solidaridad con ciudadanos de la calle, llevando alimentos y también protestando principalmente en el gobierno anterior, no tanto en este. Cuéntenos primero desde su óptica, ¿cuál fue el sentido de esta marcha y cómo vio la movilización en el país? Bueno, primero, Julio, quiero mandar un gran saludo a todos los resistentes, a toda la primera línea, a todos que han marchado con su hermano Hassan en el 2021 contra la reforma tributaria y gracias a Dios tuvimos la suerte de tumbar esa reforma. Quiero decirte, Julio, que no todas las marchas han sido violentas. Lo que pasa cuando tú resistes contra la injusticia y contra el sistema y contra la agresión de unos gobernantes, ¿cómo te digo?, corruptos, bandidos. Entonces, eso no es fácil porque la resistencia y la manifestación y hay que saber manejarla bien, Julio. Es una calidad de trabajo y no cantidad de gente. La mayoría en Colombia piensan que la cantidad de gente es el que manifiesta si funcionó la manifestación o no.
Nosotros comenzamos, Julio, con 150 personas en el 2021 contra el sionista que se llama Iván Duque, contra este señor que ha hecho tanto daño a nuestros jóvenes. Y poco a poco, pero no, y quedamos día a día saliendo más gente en una forma totalmente pacífica, Julio. Los inconvenientes que hubo en Barranquilla fueron mínimos, pero ¿quién lo mandó? Por ejemplo, yo tengo un video que te lo voy a mandar donde nosotros llamamos a un coronel en la 72, ese día, no sé si te acuerdas, y ese día me echaron la culpa que en todos los noticieros a nivel nacional, que por culpa mía se perdió la Copa América. Eso fue una vergüenza. Julio, nosotros hemos tenido capturado dentro de nuestras manifestaciones personajes que están a servicio de las casas corruptas para hacer vandalismo. Han tenido unas vainas que ya tú lo sabes para las explotaciones y lo agarramos. Y nosotros yo te voy a mandar ese video si tú quieres publicarlo. Y nosotros llamamos al coronel, señor, mira, aquí ese señor no pertenece a nosotros porque para que tú manejas una manifestación, Julio, es muy importante el objetivo, la estrategia, el objetivo y la cantidad de gente leales porque son fáciles de ser, ¿me entiendes? Eso, así que manejar una manifestación, hermano, contra la injusticia, contra el sistema en una forma pacífica, eso hasta la ONU, hasta todos los países del mundo es aceptable. Lo que no es aceptable cuando hay manifestaciones como pasó en Bogotá, como pasó en Cali, que pasó, ¿me entiendes? Donde lamentablemente, Julio, y por primera vez que te voy a dar estas noticias, cuando nosotros manejamos el comité de paro, resulta que la mitad de ese comité se fueron a Cali, fueron llamados a Cali y no sabemos con quién hablaron. Y cuando volvieron, entonces ellos conformaron un nuevo comité que se llama coordinadora, donde mi equipo, que son 36 personas de alta, de mucha, ¿cómo te digo? De mucha credibilidad, prestigio. Y son leales a la causa, ¿me entiendes? Entonces nosotros nos retiramos, pero resulta que esa gente comenzaron a hacer agendas de otros fuera de la ciudad, fuera de nuestra lucha, de lo que necesitamos hacer. Es contra nosotros. Hemos tenido un objetivo nada más, es tumbar la reforma tributaria, pero y gracias a tu hermano Hassan que te voy a dar esas noticias, yo no he dejado manos sucias que entran de Cali o de Bogotá o de Medellín, porque acuérdate que yo vengo de un país resistente. Yo desde el 13 años yo lucho contra el sionismo, ha salido manifestaciones contra las masacres, en miles de maneras, así que, y no es la primera vez, yo siempre he salido en manifestaciones. Así que nuestra lucha que fue aquí en Barranquilla fue muy digna, y la última que hemos hecho fuerte, en la calle 72, y echaron la culpa que Hassan, mejor dicho esto, pero mire, eso es mentira, no pasó nada. Los jóvenes, los resistentes son muy dignos, si es de primera línea, si son caminantes, si son de lo que sea. ¿Tú has visto que ha pasado algo a Olímpica? ¿Has visto que ha pasado algo en la 72 a las emisoras de ellos? Y ellos son el problema. No, porque nosotros cuidamos los negocios de ellos y ellos sabían que es intocable. Pero la conspiración siempre viene de personas mucho más allá de nuestro conocimiento de las maldades de ellos. Ahora, el tema de Julio, el tema de la manifestación el día de ayer hay muchos derechos que valen en esta manifestación, pero no todas. Pero todo lo que han salido están manifestando a favor de quién, a favor del sistema, ¿me entiendes? A favor de unos políticos que no son capaces de estar presentes con estos manifestantes, ¿ya? Eso me da mucha tristeza por los caminantes el día de ayer, que ellos están manifestando para terceros, para el sistema, ¿ya? ¿Y quién está manifestando, Julio? Son los mismos que Petro, son los mismos partidos que fueron parte del gobierno de Petro cuando comenzó. Nosotros, ¿qué hemos dicho a Petro? Petro, no montes el sistema en tu gobierno a principio. Tú apenas está comenzando, 100 años o lo que sea. No puedes montar que unos partidos que están acostumbrados a la corrupción y a las maldades y a la humillación y al engaño
pero lo que ayer manifestaron son los mismos que fueron en el gobierno de Petro. ¿Entiendes? El año antepasado, el 2021, cuando iban a sacar una manifestación y lo sacaron, me llamaron al Líbano porque necesitaban mi ayuda, Julio. Yo le dije, pero ¿cómo pretende que yo voy a pedir a mi gente en todos los barrios que salgan a defender a José David Nami? Voy a defender a Efraín Cepeda, voy a defender a César Gaviria, con todo respeto de cada persona, no estoy faltando respeto a nadie, pero no hay forma. ¿Cómo pretende que voy a sacar a la gente mientras que nosotros estamos luchando, mientras Petro dice que salgan a la calle porque hay un gobierno? Nosotros como resistentes, Julio, estamos muy decepcionados con Petro y esperamos que se mejora, porque la verdad no está mejorando. Todas las manifestaciones que está dando hoy en día por los errores que él está cometiendo, y él no quiere aprender de los errores, y él sigue cometiendo uno de atrás de otro. Y bueno, gracias a Dios que ya en estos días o estos meses ya comenzó a tener gente legales, como Gustavo Bolívar, que yo no le caigo bien, ni él me cae bien, ¿me entiende? Pero por lo menos está tomando el paso de tener gente legal. Otro problema que tenemos, mi hermano querido, que Petro hoy una cosa y el día de mañana es otra cosa. Entonces hay una confusión tremenda para nosotros como resistentes contra todo el sistema y la extrema derecha. No está dejando. Así que las manifestaciones del día de ayer fueron totalmente hechas para el sistema, a costilla de los personajes dignos que estuvieron ayer, ya que quieren cambio, pero el cambio no lo tiene el sistema. El cambio no lo tiene el sistema. Ya ustedes ya tienen mucha experiencia. Cómo es agredida el sistema hacia ustedes y hacia las manifestaciones, hacia la gente. Porque esa gente, Julio, y la última palabra que te voy a dar, estos de los partidos tradicionales son capaces de sentarse en cualquier silla, menos en la silla de defender al pueblo, compadre, mi hermano querido. ¿Ya? Ellos no son capaces porque son cobardes, pero lo que está dando la justificación de todo lo que está pasando, lamentablemente, es el presidente Petro. Estas manifestaciones del día de ayer han generado un sinnúmero de reacciones. Algunos analistas han dicho que no era la marcha de la mayoría como se proclamó. Otros dicen que las marchas desbordaron las expectativas que tenían. ¿Y por qué pongo estas dos perspectivas? Porque también hay una tercera que sí es la de la verdadera mayoría de los ciudadanos que no fueron a manifestarse, los que demuestran cierta indiferencia por el tema político. Parece que la polarización ha generado en la población que no está vinculada con movimientos sociales y políticos una forma de abstención en este tipo de actividades. La gente está más preocupada en resolver sus problemas cotidianos que en involucrarse en diatribas, discusiones, debates y análisis político. Y desde aquí lo que queremos decir es una frase que se volvió bastante común en nuestro contexto. La política es para todos. Todos tenemos que participar en política, porque si no hacemos política, nos harán la política. Doctor Marcos Orozco, ¿cómo vio usted estas movilizaciones? La primera línea ya no se manifiesta, es decir, no va en contra de Gustavo Petro, lo cual pudiera decir que o están replegados esperando a ver qué va a pasar o están alineados con este gobierno. Esta marcha de la mayoría era una marcha de la derecha en contra del presidente, convocada con intenciones políticas, o fue algo espontáneo propio de los ciudadanos que están descontentos con la toma de decisiones? Perfecto, Julio. ¿Qué veo yo? En primer lugar, positivo, como lo han manifestado acá los distintos panelistas, que haya un mejor equilibrio democrático, que hayan fuerzas que tengan un poco equiparado hoy su poder, algunos del Ejecutivo, otros
desde el legislativo, desde la rama judicial, y eso hace que el país sea un poco más equilibrado, pese a que obviamente uno quisiera que las caras o los líderes fueran otros, a título personal. En segundo lugar, entonces, primero positivo eso, ese contrapeso de poderes. Segundo, yo vi unas marchas nutridas en algunas ciudades como Bogotá y Medellín. No obstante, Julio, en general no me parecieron impresionantes, no me parecieron que fueran realmente un grito ciudadano abrumador. Y yo no creo que no sea que sea porque el presidente está haciendo un buen trabajo. No, yo creo que está haciendo más bien un mal trabajo, bastante cuestionable. Pero hay dos aspectos o inconvenientes que impiden que estas marchas tengan más fuerza. El primero tiene que ver con algunos de los líderes que las convocan, que son líderes que han hecho parte del poder en el pasado, que han hecho parte de esos partidos políticos que han tenido el poder en el pasado y que no han demostrado un interés genuino en los ciudadanos. Y eso, pues, básicamente lo que hace es que al no erigirse ellos como unas alternativas reales y legítimas para el gobierno que está en el poder, pues la gente no les camina. Les caminarán aquellos que de pronto tienen una visión de pronto muy sesgada hacia algunos lados, que les impide ver los propios defectos en sus líderes, pero la mayoría del ciudadano del común no ve ahí una alternativa real de cambio ni de una mejora en cuanto al tipo de gobierno que estamos teniendo hoy. Entonces, por ese primer punto se debilita mucho la marcha al tener ese tipo de convocantes a la cabeza. Sobre todo no convocan al centro del país, que es realmente la mayoría y que es el que a veces se pliega hacia un lado o hacia otro. Que es el que a veces se pliega hacia un lado o hacia otro en función de las circunstancias. Entonces, yo creo que ese primer punto pasó mucho la factura. En segundo lugar, creo que pasa mucho también la factura, Julio, que en el pasado se ha deslegitimado mucho el derecho a la protesta por parte de estos sectores políticos que hoy se manifiestan, ¿sí? Algunos de los líderes de estos sectores políticos hace tan solo 2 o 4 años, decían o se manifestaban expresando hashtags como yo no paro, yo produzco, donde básicamente se desconocía o se pordebajeaba la expresión o la manifestación de una protesta pacífica que pudiera tener un sector del pueblo. Entonces, un sector de la ciudadanía en general, y al tú desconocer esa herramienta o ese mecanismo para manifestar un inconformismo frente a un gobierno, frente a un poder, pues básicamente estás también censurándolo a que a futuro para ti también sea una herramienta, y es lo que les está pasando hoy. Entonces la gente se burla, ¿cómo así que antes yo no paro, yo produzco y ahora sí salen? Entonces, ¿qué no están produciendo? Yo creo que ese tipo de generalizaciones que lastimosamente han querido de cierta manera generar un prejuicio sobre un sector del público que quiere manifestar un inconformismo, sean de izquierda, sean de centro, yo creo que también les está pasando la factura hoy, y eso hace que se diezme mucho la capacidad de convocar personas desde ese tipo de sectores políticos. Por ende, yo creo que hay una frase que dice, y resume este último punto que dice, la frase dice, mis respetos por las vueltas de la vida. Y básicamente lo que resume es que, hombre, uno tiene que saber en dónde está parado hoy y con base en eso ni actuar de una manera desmedidamente, digamos, con excesivo complejo de superioridad, y tampoco, desde la posición en que se encuentra, tampoco, digamos, que desconocer su importancia y tampoco actuar desde el complejo de inferioridad, porque vemos que esos complejos de superioridad que tenían algunos hace 4 años hoy les pasan la factura, porque esa manifestación, esa protesta que por debajeaban, hoy les toca hacerla a ellos, y en ese sentido muy poca gente les cree entonces ese tipo de voluntad, ¿sí? Y yo creo que la invitación a toda Colombia y a todos los ciudadanos que tenemos que mirar hacia nuevos líderes. Estas personas definitivamente que han hecho parte de estos partidos que han sido, digamos, tradicionales en el país, que el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Partido de la U, la mayoría de ellos, no todos, lastimosamente no representan una alternativa real de bienestar común para los ciudadanos, de unidad, de colectividad, de
de mejorar las condiciones de vida de todos en la parte social y económica, y por esa razón se les va a dificultar mucho volver a agarrar el poder y a retenerlo por esa razón, porque en su momento nos demostraron que no tenían un interés genuino ni real en el bienestar de los ciudadanos. Y yo creo que hoy es la oportunidad de que los verdaderos líderes independientes, que estén abiertos al cambio desde una perspectiva práctica, objetiva, con sentido común, que busque el bienestar de todos desde el punto de vista económico y social, que busque el bienestar común, que no esté pensando en roscas, que no tenga intereses particulares detrás de sus decisiones, es el que está llamado hoy a liderar el país, en vista de que los dos polos que se han enfrentado anteriormente, en el caso de la izquierda dirigida o representada por Petro, y esa derecha, esos sectores tradicionales, no está dando la talla. Unos no dieron la talla y otro, el que tiene el poder hoy y la oportunidad, no la está dando. Estas movilizaciones, como muy bien nos los están diciendo hoy nuestros panelistas, tienen múltiples ángulos de visión y perspectiva. Hemos visto en algunos medios de comunicación cómo ubican cámaras en la parte trasera de la movilización para dar la impresión de que las marchas tienen poca afluencia de gente. Entonces muestran al final en la cola de la marcha la calle vacía y a lo lejos se ve un pequeño grupo de personas. Cuando son los manifestantes los que suben sus videos o medios de comunicación afines con el grupo que se movilizó, muestran y ponen el plano de la cámara en un tono bajo, no desde una vista aérea ni alejada, para presentar como una gran multitud las personas que se están manifestando en ese momento. ¿Y qué es lo que queremos decir con algo tan simple como maniobrar las cámaras para generar un efecto? Eso es una forma de manipular a la opinión pública de ambos sectores, tanto los que se mofan del derecho a la protesta y que en algún momento protestaron, como aquellas personas que quieren generar una sensación y una percepción de muchedumbre cuando los números demuestran otra cosa. Y sobre todo, hablar de mayorías en un contexto tan polarizado como este y sin elecciones en el camino puede pasarles factura al final, si es que en este país se dan las condiciones para que surjan nuevos liderazgos. Y digo esto para cerrar este tema de las movilizaciones sin destacar que se desarrollaron en paz y que la democracia en Colombia en temas de libertad de expresión no se ha puesto en riesgo el día de ayer. La gente se expresó, se movilizó en paz y celebramos que partidos o sectores de oposición se puedan expresar libremente en el país y convoquen a sus militantes, a sus simpatizantes y al público en general para manifestar su voluntad de forma espontánea. La crítica aquí, desde todo punto de vista, es que la movilización y la protesta debe ir acompañada de una propuesta. Y esto es tanto para la izquierda como para la derecha. Nos quejamos, pero ¿qué planteamos? A partir de este momento sube la temperatura en el termómetro. Doctor Nelson Amaya, la Corte Suprema de Justicia ha aplazado nuevamente la elección del fiscal y convocan el próximo 12 de marzo para una nueva ronda en la que puedan ponerse de acuerdo y provocar el humo blanco. Desde su óptica como experto jurista y además miembro tanto del legislativo como del ejecutivo, doctor Nelson Amaya, la pregunta que le quiero hacer es literalmente, ¿seguirá esto en una dinámica de aplazamiento sin tener una bola de cristal
pareciera que ya hay un aplazamiento o estamos más cerca de encontrar un contexto permanente o seguimos en un aplazamiento constante, doctor Nelson Amaya? Bueno. Doctor Nelson. Creo que es para la pregunta. Doctor Nelson, adelante. Adelante, doctor Nelson. Gracias. Yo no creo que haya ninguna voluntad de dilatar por parte de la Corte Suprema de Justicia la decisión que tiene que tomar. Yo creo que al contrario, después del hecho de que no hubiera un humo blanco en el día de hoy, están pensando hacer una sesión extraordinaria, dicen que para el martes 12, con tal de avanzar en el proceso, de manera que eso es parte de una rutina donde usted se encuentra con 23 cabezas pensantes, estructuradas, fundamentadas desde el punto de vista jurídico y al mismo tiempo con una prosapia muy determinada alrededor del conocimiento de lo que es el país y lo que son las leyes, que tienen que ponerse de acuerdo en un número plural superior a 16 para hacer una elección del cargo tan importante como es el fiscal general de la Nación. De manera que yo pienso que lo que está haciendo la Corte es parte de su tarea y lo está haciendo con la disciplina requerida y con la celeridad máxima que se le puede dar a eso. Yo no estoy viendo ninguna complicación con el hecho de que la Corte haya actuado como está actuando. Al contrario, yo pienso que está marcando la pauta de que quiere acelerar, pero tampoco quiere dejarse manosear por parte del gobierno. Yo no le veo ningún problema a lo que está sucediendo con la Fiscalía. Más bien, ya el problema será las condiciones bajo las cuales la fiscal que sea elegida ejerza el cargo. De manera que mi comentario breve y puntual es que no le veo problema a lo que está pasando con la terna en la Corte Suprema de Justicia. Bajo esta óptica, entonces, algunos críticos afirman que hay una operación tortuga para que la fiscalía, dicen desde el gobierno, siga en manos de sectores de la derecha. Y ojo con lo que voy a proponer aquí. Si el sistema actual dice que el presidente terna y que la Corte elige, el problema es el sistema, el problema son los operadores del sistema, o el problema es que esto es un desastre, que no se entiende quién es el operador ni quién es el sistema, y por lo tanto lo que hay es un caos y un desorden institucional, o por el contrario, hay un trabajo riguroso, una aplicación exhaustiva de la evaluación. Si no tienen opción de elegir 3 más, ¿ya qué más le van a evaluar? Los antecedentes, la hoja de vida, le harán una prueba de conocimientos o están buscando 16 votos. ¿Cómo? ¿Bajo qué tipo de actuación? Y ojo con esto porque no estoy tomando postura, estoy tratando de presentar las diferentes visiones que tienen los críticos de ambos bandos para llegar a un punto específico, y es la incoherencia entre nuestro lenguaje político. Exigimos unas cosas cuando nos interesan que nos favorezcan, pero si no nos favorecen y no nos interesan, entonces a todos le aplican la operación tortuga, y el que no tiene el control acusa al otro de estar impidiendo, torpedeando y generando algún tipo de crisis. Doctor Víctor Herrera Michels, ¿cómo ve este panorama? Eso es normal. La Corte debe seguir evaluando. Es más, meterle hasta una prueba psicológica a eso, a ver si pasa o qué es lo que está pasando aquí. A ver, la Corte debe dar muestras de seriedad, imparcialidad y objetividad. Se aceptó la terna y no rechazó la terna de las 3 mujeres dada por el presidente de la República. ¿Cómo es posible que la votación varíe de la manera como ha sido? Hace unos días, la elección anterior, una de las candidatas sacó 13 votos. Hoy esa misma candidata saca 9 votos. ¿Qué pasó? Y la que entró a última hora a la terna, que reemplazó a otra,
hoy saca 13 votos. Entonces, dice uno, ¿dónde está el estudio jurídico, serio, que uno espera de una Corte Suprema de Justicia, de una alta corte, de la Corte Suprema de Justicia? Espera una evaluación muy seria de los antecedentes, de lo que ha escuchado de la propia candidata, de las cosas que ha estudiado para poder consolidar una votación. Donde ahora faltaban solo 3 votos para elegir la candidata preferida, ahora pasó a 9 votos. Y otra candidata que no era la preferida en ese momento pasa ahora a 13 votos. ¿Qué cambió? Básicamente un factor externo que tiene que ver con que el esposo de la candidata que sacó 13 votos es un activo no solo en las redes sociales, sino un activo aparentemente afecto al gobierno, y ha incluso denostado incluso de la propia Corte Suprema de Justicia. Este tipo de factores pueden influir, influyeron y pueden influir en la decisión de una Corte Suprema de Justicia que estudia la posibilidad de que haya un fiscal general de la nación, ya no en interinidad como está sucediendo con los cuestionamientos que tuvo Barbosa y ahora con los cuestionamientos que tiene la doctora Mancera, vicefiscal y ahora fiscal encargada. O sea, ese es el criterio con que la rama judicial y particularmente la máxima instancia de la rama judicial, que es la Corte Suprema de Justicia, puede actuar y debe actuar. ¿Lo está haciendo a conciencia? ¿Lo está haciendo en realidad? ¿O está al vaivén de lo que suceda? Seguramente hoy sacó 13 votos otra de las candidatas, una que había entrado al final. ¿Será que entonces en esta semana antes del 12 se arma otro escándalo mediático, otro show mediático, encontrando que el tío, el primo, el hijo, el papá, el hermano, el esposo tiene alguna conexión con el gobierno, o es algo de un activo influencer o escandaloso, y entonces cambia radicalmente el pensamiento de la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué varió en una semana o en 2 semanas donde había una favorita prácticamente elegida y ahora esa favorita saca otro voto? O sea, ¿cómo puede dejarse influenciar, por decirlo de alguna manera, la Corte Suprema de Justicia en su dignidad para poder actuar de esta manera y ser tan dispar en lo que tiene que ver una elección a otro en menos de 15 días? Es lo que uno le llama poderosamente la atención, Julio. Y para tomar algún tipo de acercamiento a lo que argumentan los magistrados, lo que se dice es que esta es una decisión crucial y que no puede haber ningún tipo de presión externa. Se debe garantizar, para respetar el Estado Social de Derecho y la democracia, la interferencia de factores externos, y desde el Ejecutivo no ponerle una camisa de fuerza generando o exigiendo celeridad, prontitud y velocidad en la toma de decisiones cuando se trata de un cargo tan importante en el que no hay un proceso de selección, sino una recomendación, porque esta es la expresión. Ese cuento de las ternas, vamos a decirlo claramente, una terna son 3 recomendados. Y aquí lo mismo pasó cuando eligieron al fiscal anterior. ¿Quién era el fiscal anterior? Un recomendado del presidente. Hoy este presidente envía sus 3 recomendadas y parece que las recomendadas no eran conocidas o por lo menos muy cercanas a los decisores, y ahora están en ese tira y jala de quién es la más idónea, quién es la más correcta y quién es la funcionaria más capaz. ¿Por qué decimos esto? Porque hay que ponerse de acuerdo, pero también hay que dejarle a los magistrados que en el ejercicio de su competencia no tengan después excusas a decir que los presionaron, que los dejaron salir de la corte, que existieron cualquier tipo de vicios o de malas actuaciones para intentar coartar su libre ejercicio de sus competencias y que eso obligó a tomar una mala decisión. Hay 3 opciones, escoger uno. Esperemos que, y sabemos que en la Honorable Corte Suprema de Justicia existen juristas de una talla y una calidad más que demostrada, que se logren poner de acuerdo
y que si es necesario tomarse un tiempo porque ninguno de los tres las convence, pero tienen que escoger a uno, pues escojan a la mejor de las tres candidatas. Hassan Fares, desde su perspectiva y ya más aplicado al terreno político, esta designación del fiscal se está dilatando, retardando, para no darle el control, como algunos actores políticos dicen, al presidente de la República para que ponga una fiscal suya en la Dirección General de la Investigación y de todas las competencias que tiene la Fiscalía General de la Nación, o por el contrario, los magistrados están tomándose su tiempo correcto para no equivocarse. Julio, primero quiero, antes de hablar del tema profundamente, primero quiero decir que yo condeno y condené la forma como mandaron los manifestantes violentamente a la corte, porque lamentablemente el presidente Petro no sabe que eso hace más daño, y especialmente que él está convocando parte del pueblo para que hagan manifestaciones. El presidente es para todos, Julio, pero para hacer una manifestación resulta que el presidente no piensa sino hasta su propia nariz. Qué pena hablar de eso. Imagínate si hubo algún muerto de la primera línea o algo ahí en la puerta. El problema que iba a tener Bogotá. Nada más tú imagínate, porque en Bogotá, a través de mi experiencia, nosotros somos aquí resistentes, manifestantes muy pacíficos. En Bogotá son muy violentos, demasiado violentos. Ellos fueron que dañaron la imagen de toda Colombia por la violencia. Entonces, Julio, es muy condenable lo que te quiero decir, y lo condeno hoy y mañana y siempre, porque eso, Petro lo que hizo en esa forma, le dio más fuerza a la extrema derecha, le dio paso, lo dejó ganar una lotería. Ahora el tema del fiscal, Julio, es una lucha o una batalla entre dos bandos, la extrema derecha, que tienen una ensalada de veneno, igual que la extrema izquierda, que tienen otra ensalada de veneno, ¿me entiendes? Entonces ellos están luchando para tener a alguien, cada uno a la conveniencia que ellos quieran, ¿ya? Y no por el país, eso olvídate de eso. Cada uno tiene intereses personales, ese grupo o el otro grupo, pero la gran víctima, el que pierde, es el pueblo colombiano, ¿ya? Lamentablemente lo que está pasando, el tema de la fiscal, no quiero hablar muy profundo porque ya los otros invitados han dado su opinión sobre eso. Sí, necesitamos un fiscal digno. Si te acuerdas, Miguel Ángel del Río, Julio, era el candidato de Petro. ¿Y qué pasó con Miguel Ángel del Río? Porque Miguel Ángel del Río es un personaje, no come cuento. Y si te has dado cuenta, yo he tenido inconveniente con él hasta que en Semana, en Caracol, en otra parte, pero el tipo es muy serio, muy digno, no come cuento. Entonces Petro no le interesan unos personajes que trabajan al pie de la letra como Miguel Ángel del Río, que era el candidato del pueblo, de verdad, candidato del pueblo. Independientemente del problema que hay entre Miguel Ángel del Río y otros temas de la derecha como el expresidente Uribe, donde yo tengo amigos de ambos, Julio, yo soy hermano y amigo de ambos, porque yo quiero conciliación nacional, yo quiero que ese país sea para todos, esa es mi mentalidad y esa es mi estrategia y esta es mi lucha, ese país cabe para todos, pero los dedos no son iguales, tenemos que entender, no somos iguales, pero es necesario. Porque eso es lo que necesita Colombia. Julio, no quiero hablar muy profundo del tema eso, pero es lamentable lo que está pasando. Necesitamos un fiscal digno. Mira lo que está pasando aquí en Barranquilla, el tema, por ejemplo, de Alex Char, tiene más que 180 denuncias penales, disciplinarias, administrativas, y no funcionan, no prosperan. Te voy a hablar un caso mío que me acuerdo, Julio, que voy a salir de la fiscalía. Yo tengo una tierra en la 42D con 84 y tú sabes que yo vivía en Hong Kong.
Y resulta que hay un señor, no quiero mencionarlo, robó mi tierra. Una mafia que robó la tierra, falsificó los documentos, hizo todo y se lo llevó. Nosotros presentamos los documentos a la fiscalía, hemos hecho la denuncia. Ahí mismo la fiscal, donde me advirtió que no hago nada porque eso no va a prosperar. Después de 1 año y medio, volví nuevamente a ver cómo baja el caso. ¿Sabe qué hizo el fiscal? Me denunció que yo estuve en el 7º piso con una arma de fuego. Con una arma de fuego donde yo no utilizo arma de fuego, porque yo no tengo eso, porque el día que yo lo tengo, yo lo utilizo, y tú lo sabes, Julio. Cuando ese señor de la fiscalía me denuncia, Julio, me citan a la fiscalía. ¿Sabe qué fui a hacer, Julio? Yo fui a defender a los celadores, a los que están en el primer piso. No fui a defenderme. Ya, no fui a defenderme, tuve que ir a defender a la gente, a los celadores, a las personas que inspeccionan si tiene algo, celular, arma, lo que sea. Yo le dije, pero ustedes tienen cámaras. Hermano, el tema de la fiscalía es tan tremendo, donde te legalizan cualquier problema. Y resulta que ese señor es cuñado de José David Nami, y ya tú sabes de qué estoy hablando. Así que el tema de la fiscalía, ya los demás han hablado, pero es un tema que hay que... No quiero decir más que eso, Julio. Marco Orozco, ha subido la temperatura hoy en el termómetro mucho más de lo habitual. Está cambiando ya el clima que dejó el carnaval y nos acercamos a Semana Santa, donde en el Caribe colombiano arrecia el calor y esos días soleados que ya estamos experimentando, que van a seguir subiendo. La pregunta es, Marco Orozco, ¿será que le quieren poner ahora una prueba psicotécnica o van a contratar un headhunter para elegir al fiscal? ¿Es tan difícil elegir a un fiscal? Y desde el punto de vista político, ¿qué beneficio le genera eso al país de estar dilatando permanentemente una elección? O por el contrario, con Candela hay que tener mucho cuidado y tomarse su tiempo para elegir bien. Julio, bueno, perfecto. Yo creo que el magistrado Gerson Chaverra ha manifestado que están próximos a alcanzar ya pues un consenso con respecto a este tema, por lo cual yo tengo la esperanza, como muchos, de que esto pues se concrete pronto, se resuelva pronto. Por otro lado, pues te tengo que decir que yo tengo una expectativa muy positiva con lo que pueda pasar con cualquiera de esas 3 fiscales, porque digamos, en las indagaciones que he hecho y con las personas que he escuchado que saben sobre este tema, me han dicho y manifestado casi que de manera homogénea o todos, digamos, se han puesto de acuerdo en que las 3 potenciales fiscales, cualquiera que salga va a ser una fiscal independiente, que no va a ser, digamos, una mascota del presidente Petro. Así que yo creo que a partir de ahí, por nosotros los ciudadanos, lo más pronto que llegue esa persona, mejor, ¿sí? Y siento que va a marcar una nueva historia en el país, porque pues ya se está marcando una nueva historia con un presidente de izquierda con cosas positivas y negativas. Ahora va a abrirse una segunda etapa de este cambio con una fiscal que viene ternada por un presidente de izquierda. Hay muchos casos que están engavetados, personas y marcas que están a la expectativa de lo que pueda pasar con esta nueva fiscal. Así que yo creo que aquí se viene otro no sé, la palabra puede ser otro huracán de situaciones, y yo creo que el país tiene que estar preparado para lo que viene, en el sentido de que va a haber mucha información que había estado pues sin la suficiente investigación y que ahorita va a salir a la luz. Ha transcurrido mucho el tiempo, y le voy a pedir, si es posible, en 30 segundos a nuestros invitados, 30 segundos a cada uno, para cerrar con el tema de los servicios públicos. Esto que acaba de anunciar el
alcalde de la ciudad de Cartagena, de que no deberían ir los mandatarios regionales, ni los gobernadores, ni la bancada caribe a sentarse con el ministro, es una buena estrategia. Y su conclusión de estos tres grandes temas, doctor Nelson Amaya. Bueno, realmente el tema de servicios públicos eléctricos es supremamente complejo. Colombia es un país que tiene una matriz energética general muy limpia porque cerca del 70% se produce con hidroelectricidad. Tenemos unos complementarios para darle estabilidad al sistema desde el punto de vista de generación térmica con fuel oil y con carbón. Y marginalmente, muy marginalmente, energía alternativa de carácter solar, que eso no le hace ni cosquillas a la necesidad del tema. Pero es que nosotros no podemos eludir que aquí en la costa también somos enormes responsables de toda la locura que ha pasado con la administración del sistema de energía eléctrica cuando era público. Era un desastre. Aquí se robaban, Corelca se la robaban 3 veces al año. Eso, hasta cuando se privatizara la generación de energía, los desastres eran monumentales desde el punto de vista del costo presupuestal por la generación eléctrica de la costa, que es sobre todo térmica. Aquí solamente tenemos la hidroenergía de Urrá, que no es la gran fundamentación de lo que nosotros producimos. Pero lo que quiero decir es que de todas maneras aquí esto tiene que pararse en raya, y tiene que pararse en raya no solamente por el hecho de que la gente se nos morigere el efecto tarifario que está desbocado, sino que también haya mucha corresponsabilidad y se acepte la corresponsabilidad de los usuarios, del gobierno y de las empresas que administran esto. Yo creo que esto es un problema bastante complejo, pero sí requiere la activa participación del presidente, que ni siquiera tiene la CREC determinada en año y medio de gobierno. Es una vergüenza porque las instituciones al presidente no le importan, que es lo que uno suma tanto en la CREC como en tantas otras organizaciones del Estado que aún siguen acéfalas o a título de encargo o con una rotación inmensa que no deja gobernar. El presidente no sabe gobernar, y en no saber gobernar tampoco va a saber tomar decisiones que favorezcan a la costa, de manera que yo no veo ninguna posibilidad de que el tema tarifario aquí en la costa se morigere, se entre en una estructura racional y que al mismo tiempo sea el gobierno el que lidere esa gestión. No lo veo, eso no va a existir. Muchas gracias, doctor Nelson Amaya, por estar con nosotros. El tiempo, cuando la conversación es buena, se va volando. Sí, señor. Doctor Víctor Herrera Mitchell, en 30 segundos, por favor, su conclusión sobre el tema de la energía y lo que hemos planteado. El gobierno va por un lado y entonces el ministro convoca un consejo energético en Sincelejo, recibe el presidente de la República a la gobernadora de la costa y no llega sino a 3 puntos muy gaseosos. Ese es el gobierno. Y nosotros nos dejamos manipular desde hace rato. Es decir, no nos unimos. Hoy se producen 2 hechos. En primera instancia, los gremios del Caribe están proponiendo 8 medidas para bajar las tarifas y mejorar el servicio de energía en la región. 8 puntos, lo hacen hechos públicos a través de los medios de comunicación. Al mismo tiempo, el doctor Humberto Orbay anuncia que los gobernadores de la costa no asistirán, la bancada Caribe no asistirá al Consejo Energético del próximo sábado en Cartagena, perdón, en Sincelejo. No hay una unidad de criterio. Debemos unirnos nosotros, academia, sector público, sector productivo, sentarnos a la mesa, concluir cuáles son las recomendaciones, cuáles son las conclusiones y exigirlas. No es seguir esperando inveteradamente del gobierno, que el gobierno haga, que el gobierno nos dé la solución, cuando ha demostrado durante tanto tiempo en varios gobiernos que no hay ni solución ni al puerto de Barranquilla, ni al aeropuerto, ni la doble calzada a Cartagena, ni la doble calzada a Ciénaga, Barranquilla, en fin, ni ninguno de los problemas fundamentales de nuestra ciudad y de nuestra región. Seguimos esperando del gobierno y no nos organizamos, ni nos unificamos frente a lo que puede ser una solución. Muchísimas gracias, doctor Víctor Herrera Mitchell, por estar con nosotros
en esta tan grata conversación, más allá de las diferencias. Muy bien, muchas gracias a ti, Julio César, por la invitación. Hassan Fares, en 30 segundos, sus conclusiones sobre este tema. Julio, mira qué es lo que ha dicho el doctor Nelson y el doctor Víctor. Eso significa que estamos pendientes del genio de los empresarios o del gobierno central. Y eso es un problema grave para nosotros porque nosotros no tenemos autosuficiencia, no estamos unidos en el tema energético. Acuérdate que dentro de mi propuesta, lamentablemente no hemos podido hacer nada, pero tú puedes imaginar que estamos a 100 metros de Río Magdalena y no tenemos hidroeléctrica. Eso tenían que hacerlo hace 60 años y no lo han hecho, ¿ya? Yo tenía dentro de mi propuesta, Julio, algo muy bueno, no traer paneles solares de China nada más. A través de mi oficina, de mi gente, hemos hecho un trabajo tremendo donde convencimos varias fabricantes para que monten sus fábricas aquí en Barranquilla y enseñar a nuestra gente cómo pueden fabricar el tema del panel solar. El litio, ahora en Colombia existe que ya están sacando no sé cuántos millones de toneladas de litio, que es para hacer las baterías. Ya tenemos contacto en Brasil. Tenemos los mejores ingenieros eléctricos. Entonces, había tantas condiciones, Julio. Yo siempre soy lógico. Yo quiero que el departamento que tenga autosuficiencia y al mismo tiempo no podemos estar pendiente de muchas cosas del gobierno central porque es injusto. Porque el gobierno central siempre depende de sus intereses personales, intereses, igual que la derecha. Ellos están luchando por sus intereses. ¿Ya? Así que lamentablemente yo tenía una propuesta. En el tercer año Barranquilla iba a tener el 30 al 35% de paneles solares, pero no se pudo. Es algo muy lamentable que no tenemos hidroeléctrica, no tenemos autosuficiencia. Quiero hablarte, qué pena, Julio. Cuando nosotros montamos las manifestaciones contra Aires, la última vez el gerente de Aires me mandó a decir, si la próxima manifestación que tú me lo montas, voy a cortar la luz a los hospitales y a las clínicas y esto. Entonces hay una sola empresa que está extorsionando al pueblo, Julio. No tenemos forma, no tenemos plan B para saber si nosotros acabamos con la extorsión de esa empresa. ¿De dónde vamos a sacar energía? Entonces, lamentablemente estamos jodidos. Muchas gracias, Hassan Fares, por estar con nosotros hoy en el Termómetro. Y a todos tus invitados. Marco Orozco, en 30 segundos, sus conclusiones. Julio, mis conclusiones es que el tema de servicios públicos en Barranquilla se resume en un problema de ética de nuestros dirigentes. Ese es mi resumen de la situación de servicios públicos en la ciudad desde el punto de vista histórico. La historia de los servicios públicos en Barranquilla ha sido también la historia de la corrupción en Barranquilla. Tenemos el caso, no hay más que mirar sino lo que pasó con la AAA y los españoles en conjunto con dirigentes costeños. No hay más que mirar lo que pasó con Electricaribe, que básicamente no se ha sentido ningún cambio con la llegada de Aire. Miremos el tema del alumbrado público, cómo se expresan videos en los cuales se sabe con anticipación quién va a ser el contratista, aun cuando ni siquiera la contratación ha llegado a feliz término. Es decir, yo creo que si hay casos tan pequeños como el del megatanque del 7 de abril, Julio, donde uno de los propios contratistas se inculpó y denunció que le había dado coimas al alcalde entonces, Alex Char, para poder adjudicarse el contrato del megatanque 7 de abril, que repito, es un contrato pequeño en comparación a otros. ¿Qué quedará para esos grandes contratos como el de los servicios de luz, de energía, electricidad, agua potable, entre otros? Por supuesto, yo creo que la visión y lo que esto queda al final como conclusión es que aquí se juega con el derecho al agua, con el derecho a unos servicios públicos dignos, como repito, el de la luz, electricidad, y se juega con eso. Se juega con eso con tal de que los negocios sigan funcionando de manera perfecta para los mismos de siempre. Esa es mi conclusión. Muchas gracias, Marco Orozco. Por eso le he insistido yo a la gente, Julio, que la solución a nuestros problemas en Barranquilla
está en los valores, en un liderazgo con valores que puede hacer que se creen a partir de la contratación transparente empresas exitosas en servicios públicos como EPM en Medellín, que hoy genera más de un billón de pesos anuales a la alcaldía del distrito como recursos libres de inversión. Muchísimas gracias, Marcos Orozco, por estar con nosotros. Lo hemos visto, un tema de movilizaciones, y celebramos que las movilizaciones se hagan en paz, que la gente espontáneamente pueda acudir a expresar sus ideas, sus reclamos, sus requerimientos y hasta su indignación de forma pacífica. Para ambos grupos, ¿dónde están las soluciones? ¿Dónde están las propuestas? La suma de los talentos propicia los consensos. Si existe acuerdo, intención y propósito común, se pueden resolver los problemas de nuestra región y de nuestra ciudad en cuanto al tema de la energía. Armar una protesta frente al presidente porque no se quiere hablar más. El diálogo nunca sobra, y menos con la autoridad. Es en el diálogo donde se puede reclamar, exigir, o es que el mensaje va a ser con un mitin y con un cartel y hay una rebelión. Recordemos a nuestros alcaldes y a nuestros gobernadores y a nuestra bancada, con todo respeto, en el caso de los alcaldes, ¿quién es el jefe del Ejecutivo? El presidente de la República. Entonces, si hay una reunión para hablar, exijan. Si es una reunión para armar una mesa de trabajo, propongan. Pero si no hablan, entonces, ¿cómo se entienden? Esperemos que el poder del acuerdo genere una nueva conciencia social y política en nuestro liderazgo. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.